Toyota CHR híbrido enchufable, que ya hablamos de la segunda generación del CHR hace un tiempo, pues hace unos meses, pero la versión híbrida enchufable es la gran novedad de esta segunda generación. Todavía no había una versión híbrida enchufable y es la que nos hemos ido a probar a Galicia. Que, bueno, hacía un poco de fresquito y aire, pero bueno, ni tan mal. Ahí lo estamos viendo. A ver, no estamos viendo el coche en Galicia, estamos viendo el coche en un paisaje mucho más soleado. No, de hecho tengo que deciros que el vídeo Sí. son las imágenes del el híbrido normal, Ok. pero nos vale porque el coche es exactamente igual. Más allá de una pequeña insignia que tiene el maletero que pone FEV, el PHEV, PHEV, sí. exacto, el coche es exactamente igual. Entonces, lo que yo creo que tiene más gracia que vayamos a comentar son bueno, temas técnicos. Y al fin, y que además yo creo que es lo que más le va a llamar la atención a la gente por Vale. el tipo de funcionamiento que tiene, ¿vale? Siempre decimos que los híbridos enchufables hay que cargarlos. Parece una obviedad, pero no todo el mundo lo hace. Ok. Entonces, en este coche tiene un poquito menos de sentido. Y vamos a ponerlo entre comillas. ¿Por qué? Porque a ver, hay coches híbridos enchufables, la gran mayoría, que cuando se les acaba la batería te quedas con el motor de combustión y a correr, salvo que llevas un lastre ahí de 200 kilos que no tiene mucho sentido si no lo utilizas como tiene que ser. En el caso del CHR híbrido enchufable, cuando llegas a un punto de la batería, es el 30% más o menos, el coche empieza ya automáticamente a funcionar como si fuese un híbrido normal. Entonces, aunque nosotros gastemos nuestra parte eléctrica hasta ese punto, en ningún momento vamos a notar una merma de potencia ni un aumento considerable del consumo de combustible. Vale. Entiéndeme que te lo digo cuando lo utilizamos como híbrido. Si lo utilizamos como eléctrico, obviamente no hay consumo No de hay combustible. combustible, claro. Entonces, tiene esa parte buena, pero evidentemente tienes que tener claro que vas a utilizar la parte eléctrica, una parte eléctrica que nos da 66 kilómetros de autonomía teórica, que bueno, más o menos todos hacemos 40, 50 kilómetros al día, ir al trabajo, volver y tal. Entonces, si lo enchufamos, es perfectamente viable que utilicemos el coche como eléctrico. Después de probarlo bien, yo creo que es bastante viable llegar, si no a esos 66, si a 60, Sí. ¿vale? Pero bueno, luego tenemos el punto que te digo, ¿no? Que siempre va a utilizarse como híbrido y además creo recordar que cuando probamos el híbrido normal en su día, la versión de 204 caballos, ¿vale? Que es más equivalente, que este tiene 223. Obtuvimos un consumo medio, creo que fueron 5,5, 5,6 y con este hemos obtenido un 5,7 en formato híbrido solo, ¿vale? Ok. Entonces, creo que habla muy bien del coche porque estamos hablando de un vehículo más potente, aunque bueno, la gran parte del extra de potencia viene por el tema eléctrico, y también un coche más pesado, que aquí es donde viene el, entre comillas, problema, ¿no? Son 180 kilos extra respecto a esta versión híbrida que te digo, y para que nos hagamos una idea de lo que pesa realmente el coche, este CHR híbrido enchufable pesa lo mismo que la versión más básica del RAV4, que es un coche bastante más grande. Entonces, bueno, pues, tenemos que tener eso en cuenta a la hora de, sobre todo, del comportamiento dinámico. Sí que note el coche un poco más perezoso, la dirección menos precisa, vamos a decir, pero bueno, es normal, ¿no? Al final tienes que mover casi 200 kilos más y eso tiene que salir por algún lado. Absolutamente. A ver, estoy viendo el coche, Jorge. Estéticamente, cambios cero, ¿no? Respecto a las versiones híbridas, nada, 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 absolutamente nada. Ya te digo que es exactamente el mismo coche, salvo una pequeña insignia y obviamente que tienes una toma de corriente para enchufarlo. Claro. Sí, mira, aquí estamos viendo, por ejemplo, ahora el coche en parado, Ujú. con el motor aquí abierto. Sí, a ver, es lo que te digo, o sea, además, y luego el motor también, como va todo el rato tapado y tal, la parte interesante que sería la batería va en la parte más o menos de los asientos traseros por debajo, entonces no se ve, sí que afecta al maletero, que bueno, luego cuando saques la foto famosa ya hablamos de ello, pero el resto del coche ya te digo que es que no tiene, por eso tampoco estamos comentando nada desde el punto de vista estético, ¿no? Que al final es lo que comentamos ya hace 3 4 meses, no recuerdo exactamente cuándo fue la presentación, y más allá de eso, ya te digo que es una segunda generación que cambia mucho respecto a la primera,
La verdad que me he encontrado con casos de gente que me dice, joder, qué cambio más chulo, y otros que me han dicho, oye, el primero molaba más, porque es cierto que el primer CHR es una cosa súper rara que se sacaron de la manga y que la han vendido como churros. Entonces ha sido una apuesta arriesgada, pero que fue un éxito, ¿no? Claro. Y ahí, bueno, ya el tema de la estética, lo que digo siempre, ¿no? Que cada uno pensaremos una cosa y todos tendremos razón. Mira, pregunta Yaquero, por ejemplo, en el chat, ¿qué tal las suspensiones? De este enchufable concretamente, las noté o sea, no tan duras como yo pensaba que iban a ser, ¿vale? Y eso deriva en que cuando tú lo llevas un poco más rápido de la cuenta, vamos a dejarlo ahí, pues sí que es cierto que se notan más inercias de las debidas. Pero hay que decir que este no es un coche pensado para ello, ¿vale? Entonces, creo que se ha llegado a un buen compromiso para ofrecer el confort que tiene que ofrecer un coche así, que evidentemente si tenemos una parte eléctrica que vamos a tener que utilizar constantemente, entendemos que va a pasar gran parte de su vida en el centro de la ciudad o pues, entornos urbanos, en definitiva. Y ahí tener esa suspensión un poquito más blanda de lo que yo esperaba, que no quiere decir que sea blanda, creo que es una buena decisión. ¿Que luego tiene su contra si le queremos dar chicha al coche? Pues sí, pero evidentemente si nos compramos un deportivo que sea súper duro, no esperes que sea cómodo, ¿sabes? Es imposible llegar a un compromiso en el que todo sea perfecto y en este sentido yo creo que Toyota tiene muy claro el tipo de coche que tenía que lanzar y ha acertado. Y eso que el motor corre bastante, ¿eh? O sea, Sí. a ver, no te voy a decir que sea un GR86, ¿vale? Pero tú le notas bastante empuje, además el extra de potencia que tiene y todo el trabajo que se ha hecho en la transmisión que tiene, bueno, que ya sabemos el no cambio, que siempre digo que tiene Toyota, que tantas críticas ha llevado, al final han logrado hacer un coche divertido de conducir y que cuando tú le pisas el acelerador, a pesar de que el sonido es raro, la respuesta que obtienes es acorde a lo que estás acostumbrado, aunque no sea una transmisión normal. Mira, estaba diciendo Gallego Spain. Están saliendo preguntas en el chat, así que venga a Ya, responder. dispara. Dice, mi suegro tiene el anterior y me parece un coche muy claustrofóbico, especialmente atrás. ¿Este? Mira, pues ese es un puntazo que hay que comentar porque hay una luz y una sombra. A ver, la Ole. luz, que es más grande que la sombra, es que esa sensación de ser claustrofóbico ha desaparecido porque principalmente las ventanas traseras son bastante más grandes. Que el Vale. problema era que las ventanas eran tan chiquititas que tú te metías atrás y estabas como encerrado. Es cierto que hay un pelín más de espacio, tampoco es exagerado, pero el punto importante yo creo que ha sido el tema de la ventana trasera. Sí que es cierto que eso le da el punto, o sea, le quita el punto de distinción, porque acuérdate que el antiguo tenía hasta el tirador de la puerta Sí. casi pegado al techo. Entonces, eso ya lo han hecho un coche más normal, vamos a decir. Pero bueno, que el caso es que ya no es un coche claustrofóbico. La parte negativa que yo le he visto al diseño, del interior hablo, es que si tú te fijas en el túnel central, la parte delantera, la parte sobre todo que pega con la consola central, la zona de la derecha Ujú. tiene una parte como que separa toda esa zona respecto al copiloto. ¿Qué pasa? Que está en diagonal hacia el salpicadero y eso provoca que la rodilla izquierda tú la tengas ahí apoyada constantemente y además no es que la tengas reposada así, sino que la tienes totalmente recta. Y Vale. cuando vas andando te vas golpeando constantemente. Entonces, eso me parece un punto que de diseño tú lo ves desde la zona del conductor y dices, joder, qué guapo queda, pero te montas donde el copiloto y te vas dando golpes. Claro. Que tampoco es un drama, pero es que con el primero no pasaba y te lo puedo asegurar porque de camino a la estación para ir a la presentación fui en un CHR de primera generación, entonces lo pude comparar bastante bien. A ver, me han mandado fotos. Tengo aquí una de una rodilla que imagino que es Esa, justo explicando lo que me estás comentando. eso es lo que estoy contando, eso es. Pues justo esa misma toma, si lo hubiese hecho en un CHR de primera generación, donde me está pegando la rodilla, esa parte no está. Vale. Entonces, aunque realmente haya más espacio, porque es cierto que tú te sientes más desahogado respecto al salpicadero y demás, esa zona pues está limitado, porque es que físicamente vas sentado ahí y la rodilla cae ahí. Y yo mido unos 74, o sea, si eres un poco más grande, a lo mejor hasta molesta más. Pero sí que es cierto que es un punto en el que yo creo que se ha primado el diseño sobre el confort. Vale. Segunda foto que veo. Ay, no quería poner esta. Esta de aquí. Bueno, Pero ya ya se sé ha visto el cuánto. maletero. Bueno, ya se ha visto cuántos entran en el maletero. Luego lo comentamos. No. Hay un techo solar abierto.
Eso es. Bueno, es un techo solar abierto y cerrado, porque es que es así. O sea, le quise hacer la fotografía porque es uno de Wow. los extras que tiene. No tiene cortinilla, absolutamente. Entonces, a mí me generaba dudas, ¿no? Pues sabía que esto era así, pero no, las unidades que había cogido del híbrido normal hasta ahora no tenían este extra. Pero tengo que decir que el sol no molesta en ningún momento porque se Ok. oscurece perfectamente. Y el mosqueo que tenía cuando cogí el coche, porque lo primero que hice fue tocar el techo, que estaba ardiendo, se me quitó según arranqué, porque la propia climatización del coche ya lo deja a una temperatura perfecta. Entonces, porque además la presentación tuvimos que ir de Orense a la Costa da Morte, creo que se llama. Ok. Entonces, vivimos temperaturas de 25 grados y también de 10-12. Quiero decir, me dio tiempo a ver, no te digo en dos extremos, pero sí en dos temperaturas que podría notarse un cambio en el interior del habitáculo y la verdad que no noté absolutamente nada. Y luego el tema del sol, que a mí, yo por ejemplo tengo en mi coche un techo solar y lo llevo siempre cerrado porque me quemo la cabeza. Entonces en este coche no sucedía, así que mira, está bien solucionado. Y la última, que ahí está ya la foto. ¿Cuántos Jorge Morillo entran en el maletero? A ver. A ver, reitero, si estás echado, sí que entras. Sí, sí entro. Pero a ver, Sí, lo echado más entras. importante, más allá del uno y pico que podemos entrar, es la gracia, o como un comentario que hay que hacer más que gracia, es que son 54 litros menos de capacidad que los que tiene el híbrido normal, ¿vale? Entonces el tener la batería más grande, la colocación y demás, le hace que pierda un poquito. Tampoco es dramático, Sí. pero bueno, evidentemente en un coche que la capacidad del maletero tampoco es su mayor fuerte, sin ser pequeño, ojo, pues eso, si le quitas 54 litros, pues evidentemente algo se nota. Pues ahí estaba el Toyota CHR que Jorge Morillo, necesito que me des un precio sobre el híbrido enchufable. Un precio, pues mira, el híbrido enchufable empieza en 38.500 Ok. euros y la versión más cara está en 47.000. Para que lo pongamos un poco ahí en liza, el híbrido convencional de 204 caballos empieza en 34.000, es decir, respecto al híbrido son 4.500 euros más, que ahí ya tenemos que hacer el cálculo de si vamos a lograr ahorrarlo a base de enchufar el coche o no con Claro. con el paso de los años, lo que lo vayamos a utilizar. Si la cuenta te sale y lo vas a utilizar así, híbrido enchufable, que no, el híbrido, fácil.